Mi nombre es Catalina Crescente, yo trabajo para la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción y les quiero dar la bienvenida a este, que es el séptimo y último encuentro del ciclo de BIM en Acción. En esta ocasión nos están acompañando desde Edilicia Agustina Molinari y Alejandro Rosado, los arquitectos que desde Rosario nos van a ayudar a repasar un poco el reporte de BIM en Acción que salió en el último tiempo. Ahora les voy a pasar el link para que lo puedan tener. Igual, de todas formas, después también se los vamos a pasar por mail, si es que no lo tienen. En principio quería agradecerles su presencia en este espacio, que para nosotros es muy importante, y también agradecerles a las empresas que apoyaron este ciclo y que lo hicieron posible, que son Autodesk, Edilicia, Aluar, Amanco, Barbieri, Consul Steel, Grupo Dema, FB, Ferrum, Nauf, Tecnoperfiles y Basa. Hacer las menciones pertinentes, porque siempre es importante recordar que quienes trabajan para que estas cosas se puedan producir, para que el conocimiento se pueda repartir y que podamos seguir haciendo difusión de estos temas. Agos, Ale, los dejo para que estén tranquilos. Cosas básicas que ya todo el mundo sabe porque hace 2 años que hacemos Zoom, pero traten de mantener sus micrófonos apagados, si no voy a estar yo para que nos empiece a acoplar el sonido. Si mantienen sus cámaras prendidas, va a mejorar la interacción y eso siempre que pone contentos a quienes hablan, hace todo más interesante. Si tienen dudas o consultas, las pueden escribir en el chat y si no, seguramente al final vamos a tener un espacio en el que puedan prender sus micrófonos. Gracias por participar, los y las dejo. Gracias, Cata. Bueno, tal cual el que quiera prender la cámara, a nosotros nos viene bien ver por lo menos alguna carita, alguna reacción y no todos cuadraditos negros, así que bienvenido sea. Bueno, no quiero presentarnos mucho más. Ale y yo somos parte del staff de Edilicia desde hace varios años ya. Ambos arrancamos trabajando en lo que es la oficina técnica de la empresa. Hoy en día ya estamos como tomando roles un poco más amplios que por ahí abarcan varias áreas de la empresa y no necesariamente o solo trabajo que hoy al cual está abocado la oficina. Pero bueno, creo que no es lo más interesante, así que paso a contarles un poco de por qué estamos hoy acá invitados. Tal cual comentaba Cata, como parte del ciclo se realizó un pequeño como brochure, por decirlo de alguna manera, un PDF, que es la continuación del material que se publicó el año pasado en BIM for Dummies, que no sé si alguno de los que está acá presente presenció ese ciclo de charlas anterior. En ese ciclo de charlas lo que se vio fueron como los primeros pasos para poder empezar a usar metodologías de trabajo BIM y demás, y la idea de este otro ciclo que es BIM en Acción es, ok, ya que lo empecé a usar, ¿cómo hago para exponenciar el valor agregado que me trae BIM a mi trabajo y a mi día a día? Nosotros fuimos parte del ciclo del año pasado, dimos también una especie de charla de cierre contando cómo había sido nuestra experiencia en estos primeros acercamientos con BIM y demás cuestiones, y bueno, la idea de hoy es contarles un poco, ok, una vez que tomamos esos primeros pasos, cómo siguió un poco a nuestro camino, y por ahí encasillarlo un poco en algunos puntos que va repasando el documento de BIM en Acción, que lo que aboca es a cómo llevo esta implementación de BIM a toda la gente que está a mi alrededor para que todos ellos también como que se copen en su uso e implementación, lo cual hace que mi uso tenga todavía más frutos y resultados de que se hace yo solo. Entonces, eso a modo muy resumen. Voy pasando a las diapos. Perdón, estamos intentando compartir acá la presentación con Ale y por ahí tiene un poquito de delay. Bueno, este es el título de la charla, que tal cual les contaba, es un poco cómo seguimos implementando BIM. Y un breve resumen, por las dudas, si alguno de los que está hoy presente no nos conoce y no estuvo el año pasado, contarles quiénes somos en Edilicia. En Edilicia somos una comunidad de profesionales que trabajamos en el rubro de la construcción y que nuestro objetivo dentro de eso es hacerlo siempre de la manera más innovadora posible y usando las tecnologías de vanguardia que tengamos a mano para poder hacer una optimización de los procesos y mejorar los resultados que obtenemos en este construir. Hace un tiempo atrás éramos muy poquitos, hoy en día somos todos estos que se ven en la foto y algunos más que se fueron sumando este último año. Lo paso un poco rápido como para no ahondar demasiado, pero bueno, nuestro principal
eje de trabajo al ser una constructora es obviamente la ejecución de obras, la construcción de obras civiles. Sin embargo, también tenemos otros pilares o productos que ofrecemos, dentro de lo cual está todo lo que es investigación y desarrollo, que está bastante apuntalado por este objetivo que tenemos a nivel empresa y representando nuestros valores de estar siempre buscando estar a la vanguardia, ese tipo de cuestiones. Entonces, la verdad es que dedicamos dentro de nuestro tiempo bastante a capacitarnos, capacitar a otros, buscar nuevas formas de trabajo, ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, también tenemos otra pata que, digamos, serían servicios, que a lo que nosotros le llamamos serían cuestiones que no son exclusivamente la construcción de obras, pero que también ofrecemos, como por ejemplo desde la parte de oficina de técnica, es el desarrollo de proyectos, sea desde un anteproyecto, sea un legajos de ejecución, legajos de licitación y demás. No quiero extenderme demasiado, así que paso. Sí, básicamente es contar que inicialmente nacimos como una constructora que simplemente ejecutábamos, y dentro de nuestra ADN esta cuestión de la mejora continua y de la investigación y desarrollo nos fue llevando a meternos en BIM, posteriormente también con Lean Construction, digamos, involucrar toda esta cuestión de nuevas metodologías, nuevas filosofías y nuevas tecnologías, y ampliando de esa manera nuestros servicios, ya no solo como constructora, sino también con otras cuestiones. Y también, bueno, eso nos llevó, digamos, con el paso del tiempo a esta mejora continua, llegar a tener este reconocimiento, unos años de la empresa innovadora, digamos, dentro del país, lo cual, bueno, no deja de ser un desafío también a futuro de mantenernos en esta línea y no dormirnos en los laureles de llegué hasta acá, mejoré, listo, soy bueno, sino la mejora continua es luchar contra nosotros mismos para siempre ir creciendo y mejorando. Ale, sí. Perdón que te interrumpa, pero yo te escucho un poco lejos y me parece que el resto de los participantes también. Así que si te acercás a la compu de Agus, capaz. Sí, perdón. Perdonen, es que estamos juntos y por ahí... No, igual tampoco se escucha tan mal, pero para mejorarlo y que no genere ruido. Tal cual. Bueno, dentro de esto le vamos a hacer un muy breve pantallazo de lo que fue nuestra experiencia implementando BIM, y eso nos va a llevar a transitar un poco el camino de lo que fue el ir creciendo en esto, llegando hoy a poder contarles esto de cómo nosotros vemos hoy los beneficios en todos los actores, ¿no? Primero que nada, esto de BIM inició como un salto de fe, es como esto de hace ya 8, 9, 10 años que nos metimos en BIM, y era esta cuestión de leemos y vemos que está re bueno, pero todavía no había mucha info confiable. Che, ¿realmente me va a dar ese beneficio? ¿No? Y es como medio un salto de fe de creo o no creo de que realmente es así. Con lo cual uno dio ese pasito hacia esta situación ideal donde estaba la colaboración entre todos los actores, ¿no? Lo que es BIM, el ingeniero, el arquitecto, el electricista, el plomero, el de aire acondicionado, todos trabajan en BIM y todos colaboran desde su modelo a un modelo de coordinación que nosotros como constructora podríamos tomar, uniéndolo de todo, chequear interferencias y dedicarnos a construir, ¿no? Este escenario ideal, que es ese paraíso que veíamos, en nuestra experiencia, ya hace 10 años que estamos implementando, lo que nos terminó pasando es que ese paraíso, esa isla paradisíaca, quizás estaba, pero nosotros nos encontramos solos, ¿no? Éramos como nosotros y Wilson ahí tratando de remarla. ¿Por qué? Porque como vemos acá en este informe, que si bien está desactualizado porque es de 2016, sigue siendo bastante actual, al menos en lo que es Argentina, donde el uso BIM que realmente hoy hay, o la implantación BIM a nivel país o a nivel, si se quiere, todavía continente, es bastante incipiente, ¿no? Todavía en Argentina, si bien hay iniciativas públicas, está el CIBIM, está, bueno, la Cámara que ya hace años viene también promoviendo BIM a través de capacitaciones, cursos, y bueno, está de a poco creciendo, todavía no está del todo implantado, hay muchas empresas que todavía no han entrado en esto, y lo cual, al menos desde cuando nosotros entramos, fue esto de sentirnos un poco solos y sintiendo que nosotros, en vez de ser alguien que coordinaba en el medio, todo lo que nos llegaba era a través de un modelo en CAD, o de un dibujo en CAD, y nosotros teníamos que siempre hacer esa transición de levantar en BIM lo que el otro me mandaba, con lo cual el ahorro nuestro terminaba siendo mitigado por esta cuestión de tener que retrabajar lo que otros iban haciendo, y a la vez que yo modelaba le pedía info que no estaba porque en un 2D no estaba la info, y bueno, y así, ¿no? O sea, lo fuimos empezando a usar y nos sirvió un montón para ir chequeando, o sea, nos dio muchas más herramientas que cuando nos manejábamos únicamente en CAD y demás, pero esta fantasía de que todos iban a usar BIM a nuestro alrededor y íbamos a ir todos de la mano, por ahí en nuestra experiencia no fue tan así, al principio estábamos un poco como solos,
y bueno, hoy en día eso ya fue cambiando, de nuevo estamos como repasando un poquito históricamente. Claro. Hoy fue cambiando un poco la situación, pero en un primer momento sí fue un poco así. Tal cual. Y como decía Agos, en un inicio nos quedamos un poco en esto, ¿no? El modelo BIM, que era una cuestión tridimensional que me daba cómputos. Y apoyada ahí. Y que me permitía no solo ese modelo sacar cómputos, sino chequear interferencias, ¿no? Estábamos todavía, si se quiere, en una etapa más centrada en el software de yo modelo, levanto y tengo estos beneficios. Eso nos llevó con el paso del tiempo a ir viendo y a evolucionando para que no nos quedemos solo en la herramienta, en el software, sino en lo que realmente es BIM, que es metodología, ¿no? Y esa metodología, que justamente sobre la que se basan los software, en este caso, bueno, Revit, Navis, cualquier programa o herramienta BIM, está fundada sobre una metodología de trabajo BIM, y a la vez está fundado como una especie de filosofía de lo que es la mejora continua y el trabajo colaborativo de lo que es Lean Construction, que tiene a su vez otro montón de cuestiones, ¿no? Y todo eso llevó a que este trabajo, inicialmente más centrado en un modelo y en un software, empezaba a involucrar un montón de otras cuestiones, ¿no? Donde ya no era solo el beneficio de tener un modelo que da cómputo de interferencias, sino que empiezo a vincularlo con otros programas para hacer una planificación 4D, un costeo paramétrico, donde ya no tengo que tipear a mano números, sino que exporto información y esa se lee automática. Puedo hacer facility management, análisis energético de otras cuestiones, empezar a trabajar en la nube, trabajo colaborativo, no solo en modelos BIM. Muchas veces estamos acostumbrados a que BIM o los archivos BIM son archivos de 3D, ¿no? Con la extensión que se hace. La maqueta virtual y nada más. Y muchas veces también archivos BIM son planillas e información que yo exporto o importo, son documentos, son plantillas, hay un montón de cosas que no dejan de ser BIM, por más que no es el modelo propiamente dicho, ¿no? Y eso es un poco lo que vemos acá arriba a la izquierda. Y después con la implementación también de cuestiones relacionadas a Lean Construction, con todo el trabajo visual y colaborativo, en obra, de planificación, gestores de tarea que nos ayudan a ordenar esa información y a convertirla en tareas concretas que tienen un responsable y que tienen una fecha de cumplimiento, que tienen una prioridad. Bueno, todas estas otras cuestiones que van apareciendo acá, que nos llevan a la mejora continua, a la iteración, a tener por una gestión de riesgos para no ir donde nos lleva el viento, sino identificar tempranamente cuáles son los riesgos que tenemos en el proyecto y tratar de, desde BIM y desde Lean, abordar esos riesgos para mitigarlos o eliminarlos en la medida posible, usar gestores de documentación, bueno, y un montón de otras, si se quiere, herramientas que forman parte de este gran paquete de lo que es la gestión, que involucra BIM, pero también involucra Lean y también involucra IPD, ¿no? Integrated Project Delivery, que ya, bueno, entramos en otro mundo del cual no voy a hacer mucho foco, pero básicamente es entender que todo esto fue un camino, un proceso que ya tiene 10 años en la empresa. Por ahí algo de lo que nos vamos a mostrar, capaz que a alguno le puede parecer muy avanzado, en realidad es eso, es parte de un proceso, ¿no? Muy viejo, capaz que está más o también quizás muy viejo, ¿no? Y fundamentalmente todo esto de la gestión, de todo esto de involucrar herramientas, involucrar software y demás, apunta mucho al trabajo en equipo, que es la base, la esencia de lo que es BIM, ¿no? Trabajar colaborativamente. Y haciendo un poco más de foco en lo que fue el informe, el reporte que ustedes deben haber seguramente visto, y si ya estuvieron en charlas anteriores, cada charla se iba centralizando en uno de los actores. Pasamos ahora, bueno, a este primer actor, que es esta primera cadena del eslabón, digamos, de la construcción, que es el cliente. Entonces, te voy a contar un poco qué beneficios desde nuestro lado nosotros vemos o identificamos para este actor puntualmente. Bueno, tal cual decía Ale, a la medida que fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta que BIM era mucho más que una maqueta y que para que realmente pudiéramos sacarle jugo a todo esto teníamos que trabajar en equipo. Y fuimos entendiendo a lo largo del tiempo que ese equipo no es únicamente Ale y yo, o sea, o el equipo interno de la empresa, sino de que es una comunidad de trabajo mucho más grande y que era necesario como empezar a hacerle llegar y hacerle ver el porqué de este cambio a todo el círculo que nos iba rodeando, interno y externo de la empresa, y bueno, mostrándole un poco qué beneficios había para cada uno, cuáles no. Quizás acá nosotros intentamos como clasificarlos en beneficios que nos parecían más específicos para un cierto actor que para otro, pero bueno, la realidad es que van a ir viendo que por ahí algunos
algunas herramientas que vemos que si bien, por ejemplo, capaz ahora nos parecen súper valorables, súper apreciadas por el cliente, en realidad después también nos sirvieron mucho para con un proveedor u otras cuestiones, así que ahora las van a ver un poco clasificadas, pero eso no quita de que no le veamos el beneficio para más de una persona. Entonces, en esto de construir equipo, para construir equipo hay que elaborar un poco el sentido de pertenencia, el sentido común de un objetivo y demás cuestiones, y en eso fuimos haciendo un laburo muy largo que nos permitió pasar un poco de ese Wilson abandonado en la isla a, el náufrago abandonado en la isla con Wilson, a un equipo un poco más fuerte y rodeado de más personas que están como en la misma que nosotros y lo ven. Dentro de eso, uno de los principales actores son obviamente nuestros clientes, que en nuestro caso, si bien somos una constructora, o sea, al ser una constructora, perdón, por ahí tenemos distintos tipos de clientes. Por un lado, a veces tenemos clientes que son los dueños o usuarios finales de esas obras civiles que estamos construyendo, y por otro lado, a veces nuestros clientes son estudios de arquitectura y demás que tienen otras necesidades, que necesitan que les cubramos y demás cuestiones, y que bueno, vamos a ver que ellos ya vienen con un proyecto y por ahí necesitan más un apoyo en lo constructivo, a diferencia de los clientes que por ahí vienen desde arrancando de cero una idea y ya es como que están un paso previo. Entonces, en ese primer paquete de los usuarios finales, nosotros creemos que uno de los mayores beneficios que tuvo este tema de la implementación de BIM fue... ay, no me está pasando la presentación. Gracias. Fue este tema de poder visualizar de antemano el proyecto, que si bien por ahí ustedes me dirán, che, pero antes ya existían los renderados, o sea, dale, eso está hace un montón. Sí, es real, o sea, uno hace mucho tiempo que podía como generar renders por ahí en otro tipo de programas que no necesariamente fueran BIM y demás, pero bueno, la realidad es que en este último tiempo sumamos muchas más herramientas, como por ejemplo recorridos virtuales, o sea, no solamente render estáticos, sino recorridos virtuales, y por otro lado, renders interactivos, por decirlo de alguna manera, donde nosotros le podíamos presentar al cliente, por ejemplo, no sé, que iban a comprar este departamento, cómo iba a ser el departamento, acá hay algunas capturas de varios modelos que hemos generado, y se le fueron como iterando sobre estos mismos renders en, bueno, si le cambio un piso, cómo me va a quedar, si pinto de otro color y demás cuestiones. Entonces creemos que dentro de lo que es todo el abanico de eso que veíamos antes, de que el BIM es mucho más y muchas más herramientas y demás, puntualmente para los usuarios finales creemos que esto es uno de los mayores provechos que le han sacado, es como de lo que más lo hemos visto entusiasmados. No sé si me está pasando. Antes pasaba con la barra, perdonen, estaba con un delay en la presentación. Bueno, el uso de Oculus y ese tipo de herramientas que te permiten, más allá de esto que les decía, estar en un render estático, ponértelo y caminar, que por ahí como que es un poco más comprensible para un usuario. Acá hay unas imágenes de Feli, uno de los chicos que le estaba enseñando cómo manejar uno de estos QRs a uno de los clientes. Acá estaban directamente visitándonos en la obra, una de estas personas, como mostrándole cómo iba a quedar y ese tipo de cuestiones. Esta otra persona que viene acá es Lucas, que no es nuestro cliente, sino que era nuestro proveedor de aberturas, que también venía a veces a chusmear como para terminar de entender algunas cuestiones, en esto que les decía que a veces la herramienta la usaban no solamente puntualmente el primer usuario que estoy mencionando, pero bueno. Y lo que es importante reconocer es que esto que yo les decía antes, este modelo donde nosotros sacamos estos recorridos virtuales y todas estas cuestiones, no era el modelo de la torre armado solamente para los renders, sino que en realidad era el modelo que nosotros usábamos al mismo tiempo para construir. De hecho, acá pueden ver unas capturas rápidas de toda la otra información que tenía este modelo, además de los renders en sí. Y seguía estando todo nucleado, si bien a este actor en particular lo que le estábamos mostrando era lo otro, a diferencia por ahí de los viejos software o herramientas que usábamos, que eran, ok, esto es solo para hacer render, nada más, y por ahí ese era todo su alcance. Obviamente dentro de lo que es BIM, el tener un modelo centralizado que incluye todo y no te exporté un modelo que quedó desactualizado, yo avancé y el día que quiero actualizar los renders, lo que vos hiciste no sirve porque te tengo que volver a mandar la info actualizada. Bueno, acá obviamente era el mismo modelo que por un lado tenía la información, o sea, está ahí de BIM, la información técnica si se quiere, pero a la vez también es información más del tipo comercial o marketinera en algún punto,
pero que no era solo marketing, sino que realmente ayudaba a tomar decisiones con los clientes, ¿no? No era solo te lo muestro muy lindo para que me compres, sino que realmente una vez que compraste, bueno, que lo puedas vivir, que lo puedas caminar, que puedas decidir si querés un upgrade o no sobre algún tipo de terminación, porque no te convence o porque ves algo mejor. Bueno, todo eso era parte de este flujo también de trabajo. Tal cual. De hecho, no sé si alguno estuvo acá en el ciclo anterior, pero Boreal fue nuestro primer proyecto que hicimos en vivo. Que la pifiamos un montón por el camino y la verdad que lo tuvimos que implosionar varias veces hasta que finalmente fuimos dominando un poco mejor las herramientas y pudimos sacarle jugo, pero bueno, llegamos a sacarle todo este provecho y abarcar un poco todo el círculo de lo que nos permitía la herramienta. Pasando un poco, acá hay un video de otra obra que también, o sea, por ejemplo, otras cuestiones que mostramos, no solamente cómo iba a quedar, no sé, una terminación y demás, sino de que por ahí también nos servía para presentar opciones, o por ejemplo, otras preocupaciones frecuentes en che, me va a dar el sol en el patio, hasta qué hora tengo luz, y demás cuestiones que uno por ahí, cuando antes mostrabas una planta y nada más, es como... sí, te va a dar el sol y era como, che, pero no sé si me va a dar el sol. Bueno, pará, te muestro con un video en vivo cómo se va a mover el sol a cada hora para que lo veas, y después, bueno, cuando íbamos dando la casa y realmente se cumplía, era como que los clientes fueron dándose cuenta que era realmente una herramienta confiable, que les aportaba mucho más, y nos empezaron como a pedir de, che, no, ya no quiero solo el plano, quiero como el videíto, el recorrido, la muestra del sol, todas esas cuestiones. De hecho, en este proyecto, la pileta que originalmente iba a estar en el patio, terminó estando en la terraza, con todo lo que implica una terraza con pileta, aislación, impermeabilización y demás, justamente porque en ese patio se verificó que no iba a tener un buen asoleamiento, digamos, para lo que era esa pileta, ¿no? Sí, y porque aparte, bueno, estaba la posibilidad de que a futuro construyeran algún edificio al lado y nos quedáramos con todavía menos sol y demás, y que fue como que fue una herramienta para que el cliente entienda mejor y a su vez sea partícipe de la etapa proyectual de una manera no me sale la palabra. Activa. Bueno, acá estamos viendo otro tipo de usos que le damos a tu software, que era, por ejemplo, probar acá pasando de un material a otro con renderizado en vivo, para que el cliente pudiera, por ejemplo, decidir qué materiales colocar, si vamos a hacer un piso de porcelanato, si vamos a hacer un piso de madera, el tono, ese tipo de cuestiones, como que teníamos armados estos modelos con design options y demás cuestiones que nos permitían como rápidamente tomar decisiones con ellos y que las reuniones fueran un poco más productivas, inclusive, que si no antes era, bueno, acá está el render con el piso de madera. ¿No te gusta? Bueno, venite la semana que viene que lo regado y demás, como que acá era mucho más rápido, más expeditivo, y bueno, a la larga es como que la gente se fue copando y de pedirnos solamente un dibujito para arrancar a hacer algo, nos empezaron a pedir tipo cada vez más todas estas cosas que les íbamos mostrando. Y me olvidaba, bueno, en esto de ayudarlos a elegir, por ejemplo, materialidades y demás, lo otro que les mostrábamos por ahí, que también estaban muy copados, es cómo este tipo de decisiones impactaban en los costos de su obra, que obviamente es algo que importa muchísimo a los clientes. En general tienen un presupuesto objetivo al cual llegar y que intentamos desde el proyecto respetarlo. Entonces, por ahí cuando había este tipo de cambio de materialidades y demás, nosotros laburamos por ahí en conjunto con lo que es Presto, que es un programa de costeo que es como bidireccional con los modelos. Entonces, una vez que ellos nos pedían, por ejemplo, un cambio de piso, nosotros, ok, le hacíamos esos cambios de materiales, de ahí volvía a Presto, y desde Presto como que ya veíamos cómo eso impactaba en los costos totales de la obra. Acá hay como una breve simulación, no con los pisos, sino con otros elementos, pero bueno, desde el modelo yo podía cambiarlo y ver cómo eso se refleja en el Presto, y si no, viceversa, seleccionar algo en Presto, que por ejemplo algún elemento que me pareciera muy costoso, seleccionarlo y ver cuál era, elaborar sobre eso como para reducirlo y demás cuestiones. Sí, básicamente esto de la bidireccionalidad no solo tiene la ventaja de que yo puedo desde el software de presupuestación seleccionar y ver, por ahí, no sé, un cómputo, che, hay muy poco de esto, es raro, bueno, me lo pinta en el modelo, lo aíslo y puedo revisarlo, pero a la vez lo que me evita también es el tipeo manual de información. Como estamos viendo acá, yo exporto información y esa información me la lee automáticamente el programa de costeo y no tengo yo que estar tipeando, porque cuando tipeo me equivoco, me morfo un cero, una coma, agrego un cero de más. Esto es automático y, obviamente, si modelé bien y cargué bien la información, que no es menor y es complejo y hay que hacerlo a conciencia,
me permite, como se ve acá, justo ahí en el ejemplo, un tipo de muro se cambió de uno a otro, un sector, entonces acá vemos que tabique de hormigón había 435 y bajó a 415. Por el contrario, mampostería, bueno, justo está seleccionado, pero ahora hay 215 y antes había, no sé si era... No, se mantuvo igual. No, 196, está. Ah, ok. Lo que bajó uno, subió el otro, en contraste, ¿no? Obviamente, porque uno pasó de uno al otro. Así que bueno, esto mostrando un poco que el tema con el cliente no es solo que lo vea lindo, sino brindar información rápida para la toma de decisiones en etapas tempranas. En Para este su caso, participación activa, claro, por ahí. tomando decisiones con información confiable. Che, me gustó esto, ¿cuánto cuesta? Ah, cuesta mucho más. No, entonces no. Bueno, ese tipo de cosas son bastante simples si uno tiene las cosas bien armadas. Ahí justo David preguntaba esto de si podemos contar una experiencia errada en Boreal. Es largo, digamos, no sé si nos va a dar el tiempo. Como decía algo, fue el primer proyecto que hicimos en BIM. El error, digamos, de hecho, repasen si quieren la charla del BIM for Dummies del año pasado, donde se cuenta algo de esto. Fue un proyecto piloto, fue el primero, y fue un proyecto muy grande para ser un proyecto piloto. Siempre es recomendable empezar con algo más chiquito. Entonces, como que todos esos errores que quizá uno comete, obviamente porque está aprendiendo, al ser un proyecto muy grande, impactan y hay que retrabajar más cuestiones. Entonces, bueno, hay toda una serie de cuestiones ahí que... Tal cual, o sea, cosas que nos habían pasado de no me quiero ir en eso, es por ahí lo que charlamos bastante a fondo el año pasado en la otra charla, pero a modo de resumen, no sé, al principio arrancamos y modelamos todos los pisos, cada uno, o sea, como si fuera un modelo de una casa, o sea, todo con elemento independiente, después nos dimos cuenta que capaz nos convenía optimizar con grupos e ir repitiendo el piso para tener un piso tipo, después nos dimos cuenta que el piso tipo no era tan piso tipo y que los grupos no nos estaban sirviendo, sino que nos tenían más problemas que otros, terminamos llevando a tener modelos linkeados, o sea, como que por ahí nuestra primera experiencia fue en esto de, ok, hago un modelo común y corriente para semejante torre y nos fuimos dando cuenta de que no era tan así, que convenía tenerlo separado en varios modelos por cuestión de peso, por cuestión de toda la cantidad de personas que estaban metidas en ese modelo al mismo tiempo, o sea, desde cuestiones así como de manejo en sí de un archivo hasta después cuestiones más del modelado fino, cómo convenía Sí. y demás. Con instalaciones lo mismo, empezamos sin tener bien configurado todo, entonces los caños eran de 100, porque venían configurados de 100, no de 110, o de 60, no de 63. Entonces modelamos toda la torre con caño de 100, en un momento después cuando fuimos mejorando y creciendo, aprendimos a configurar bien todos los segmentos de caño, dar bien todos los diámetros y toda la cuestión, a usar piezas más confiables, pero claro, ya tenías todo configurado, entonces cuando querías cambiame todo de 100 a 110, parece una pavada, pero... Explotaba el modelo. Si cambio el conector del inodoro, me empieza a crear cuplas que en algunos casos no entraban, entonces me desconectaban las cosas. Si primero cambiaba el caño, me pasaba lo mismo, porque me ponía la cúpula al revés, entonces como que no podíamos cambiar todo al mismo momento. Bueno, nada, es largo y tendido, amerita para otra charla. Una charla aparte. Podemos hacer una charla de nuestra experiencia en Boreal. Digamos, en ese sentido, nosotros, lo que es la mejora continua es también aceptar el error y siempre apuntar a no volver a repetirlo y no lo escondo abajo de la alfombra y que nadie se entere. No, nosotros somos de, sí, la verdad le pifiamos y bueno, nada, no tenemos problema de contarlo, pero bueno, hoy no nos dará el tiempo para ir mucho más allá. Pero igual, yo les recomiendo igual que lo prueben y lo hagan, es la única manera de aprender a la larga. O sea, uno puede ir a 1000 cursos de escuchar el uso ideal, la verdad es que hasta que no te sentás y te da un primer modelo y te sale mal y te das cuenta que lo tenés que ir arreglando y lo vas encontrándole vos mismo la manera, obviamente consultando, viendo videos de ayuda, yendo a cursos y demás, pero hasta que uno no lo usa y lo vive por sí mismo, es como que es un poco difícil adoptarlo y terminar de entender algunas cuestiones. Así que bueno, nada, nosotros renegamos un poquito, pero bueno, creo que nos sirvió, que sacamos algunas conclusiones en limpio y que en otros modelos esos errores no los ahorramos, cometimos otros nuevos, pero bueno, acá a la larga vamos como disminuyendo esa cantidad de errores. Sí, la mejora continua te lleva a eso, a siempre cometer nuevos errores, o deberías no cometer los mismos, sino seguir cometiendo errores porque uno crece, mejora, hace cosas distintas, con lo cual comete siempre errores y la idea es que sean errores nuevos y no repetir siempre lo mismo porque ahí le estamos errando, ¿no? Ahí, bueno, justo Emilia puso el link, si quieren ver el video del año pasado, donde se cuentan algunas cosas más puntuales. Ahora, por ahí, para no extendernos tanto, pasamos. Y pasamos ahora a otro eslabón de la cadena, que es el estudio de arquitectura. Acá hay varias cuestiones por ahí de beneficios. Ya nos vamos al, llamémosle el proyectista, el que de alguna forma empieza
a trabajar, digamos, con ese cliente en una primera instancia armando el proyecto. Entonces hay varias cuestiones que son también importantes, que tienen que ver también con lo anterior de hacerle ver al cliente por ahí la información de una manera mejor y más confiable, más completa. Por ejemplo, en este caso, esto es una clínica acá en Rosario de salud, un centro de traumatología, donde el cliente buscaba un master plan porque habían ido creciendo en medio de los ponchazos, comprando terreno y haciendo obras, entonces querían hacer un plan de integración de todo, ¿no? Entonces, sí, un master plan general. Claro, dentro del modelo BIM lo que se trabajó con fase es, bueno, esto es lo existente, hacemos una etapa donde se derriba un terreno existente, un terreno que se había comprado ahí al lado, que es lo que se ve abajo a la derecha. Después construimos una parte de eso nuevo, que era un laboratorio para estudio de sangre, de orina y demás. Y después, bueno, sobre ese laboratorio trabajar en completar esto, más sumar otro piso más en el resto, más reformas internas. Bueno, entonces desde la etapabilidad o desde el manejo de las fases en el modelo, se pudo ver con el cliente, con información confiable, que de hecho después ayudaba también a suministrar cómputos para hacer las estimaciones de cada una de estas etapas en cuanto a costos y demás. Pero bueno, era uno de los beneficios que vemos del estudio es empezar a trabajar con toda esta información y superponer, y ya no es un CAD donde copio al lado y duplico, triplico, cuatriplico plantas y voy poniendo distintas opciones. De hecho, las opciones de diseño también nos permiten en un único modelo tener distintas alternativas, que justo algo lo mencionaba, que nos permiten, yo no duplico muros, no duplico cómputos porque lo copié al lado, yo trabajo en otro una universo, realidad paralela. Claro, un universo paralelo donde, bueno, ¿qué pasa si en vez de así lo hago así? Bueno, nada, este tipo de cuestiones son importantes en los modelos BIM y ayudan mucho al estudio y también, obviamente, al cliente que está antes, porque ayudan a este ida y vuelta, ¿no? Acá no hay actores solos, sino que es todo un trabajo siempre muy colaborativo. Acá como que permitía, digamos, esto de entender el proyecto, no era simplemente entender el producto final, sino entender la etapabilidad de la construcción de ese producto final, que era como un punto de interés para el cliente. Entonces, en esto de, ok, no es solamente ver el render y lo lindo y entender eso, sino entender, por ejemplo, cómo lo voy a ir construyendo, qué partes, que obviamente esto, por ejemplo, podemos ver que también le interesa a la parte de la empresa constructora o a la parte de distribución en sí. Pero bueno, lo dejo ahí y después vamos ampliando. Exacto. Después, si avanzamos también un poquito más, vamos a ver acá un pequeño videito de lo que es la trazabilidad de la información. En los modelos BIM continuamente vamos trabajando, cambiando cosas y demás. Y un poco acá lo interesante es entender de que hay plataformas hoy en la nube que me permiten subir mi modelo, ir subiendo por ahí distintas versiones del mismo modelo y ir viendo cómo era, cómo cambió, qué cambió. O sea, es muy común que nos llega un plano en CAD, hay cambios, me llega otro plano donde en algunos casos ni siquiera tiene nubes de revisión. Yo digo, tengo un plano nuevo, ¿y qué cambió? ¿Qué tengo que mirar? Porque a veces hay un plano enorme y no sé ni qué mirar, y quizás hay sí software que me permiten ver, che, qué cambió y que te lo pintan y demás, pero es muy complicado. Gracias a Dios muchos trabajamos con nubes de revisión, entonces por lo menos sé que de este CAD nuevo lo que tengo que mirar que cambió es esto. Bueno, acá lo que estamos viendo es una plataforma en la nube que me permite gestionar distintas versiones de mi modelo y ver una versión o ver otra, o en este caso, como estamos viendo, compararlas. Entonces yo puedo tener dos en este caso y comparo la una con la dos, o puedo tener más, y yo elijo qué quiero comparar con qué, y lo que hace el programa es pintarme con distinto color, como vemos acá, en verde las cosas nuevas. Por ejemplo, se añadió esa puerta verde, en rojo lo que se eliminó, o sea, existía en la versión 1 y dejó de existir en la 2, y en amarillo lo que se modificó, ¿sí? Ahora vamos a ver que lo que se modifica en realidad no es se modificó y nada más, sino qué se modificó, porque hay muchos tipos de cambio. Entonces, los tipos de cambio que podemos ver es no solo ordenado en disciplinas, ¿sí? Arquitectura, estructura, mecánica, etcétera, o también qué tipo de modificaciones, porque hay cambios que son de forma, de geometría. Esto tenía cierta geometría y esa geometría cambió. Eso es un tipo de cambio que se agrupa. Por otro lado, otro que es, se movió, o sea, la geometría es la misma pero está en otro lugar. Y otro tipo de cambio es, cambió una propiedad, o sea, es el mismo elemento en el mismo lugar, la misma geometría, pero se le agregó un parámetro, se le agregó información. Y como sabemos en BIM, esa información que parece menor puede ser muy importante. Se agregó cierto parámetro. Y después podemos ver y decirle, che, de tal elemento que me estás mostrando, ¿qué cambió? Entonces ahí vemos cómo el pilote se alargaba o se acortaba,
o en este caso, ese muro se mueve porque en una versión estaba acá y en la otra estaba allá, ¿sí? Entonces, como que es muy fácil, elemento por elemento, ir viendo qué tipo de cambio tuvo y verlo hasta gráficamente, no solo... Sí, es un momento en el que proyecto, o sea, al estar trabajando con el estudio, o sea, con la parte que proyecta, es un momento en el que el proyecto está vivo. Entonces, por ahí, si bien uno va acomodando cuestiones y en realidad las decisiones que uno va tomando es obviamente para llegar a un nuevo producto final, a veces se necesita tener esta cierta trazabilidad de qué cambios hubo, de dónde llegué hasta dónde vine y poder como visualizarlos de manera tan más rápida como para tener herramientas para ver algunas cuestiones con el cliente, como ser esto que contábamos antes de los costos y demás cuestiones. O sea, esto, más allá de mostrarle al cliente algunas alternativas, permite visualizar cambios y otras cuestiones un poco más gruesas y macro para el estudio, que por ahí, más allá de algunas terminaciones, le interesa analizar otro tipo de cambios en esto de ir desarrollando el proyecto, que esta herramienta por ahí resulta mejor. Y no solo lo veo gráficamente de era así y ahora es así, sino que veo la información. En la versión 1 era 4,79 metros cúbicos y en la versión 2 es 8,056. No es solo era más grande o es más chico, es ver números precisos si quisiera, digamos. Pero bueno, de vuelta, es una herramienta que utiliza información para ver gráficamente y sobre todo dar trazabilidad, che, qué pasó, qué había, qué hay. Este es otro ejemplo, también que es un caso muy concreto, por ahí difícil de explicar, pero dentro de un trabajo que hicimos en el aeropuerto acá en Rosario, había un modelo sobre el que se licitó, que en la empresa nos llamaron, había un proyecto existente, nos pidieron modelarlo, sacar cómputos para hacer el cómputo oficial, digamos, y el presupuesto, digamos, la planilla de cómputos para la licitación. Previo a la licitación, claro, el cómputo oficial. Después, después surgieron cambios, o sea, una vez que se estaba cotizando, el proyectista hizo modificaciones, entonces había un modelo que era el modelo de cambios intermedios, y había un modelo que era el de la constructora, porque cuando la constructora ganó la obra, se le pidió la ingeniería. Entonces, como teníamos una etapa original, una etapa de cambios de proyecto y una etapa de cambios de la constructora. Entonces, el tema era cómo gestiono eso de, che, qué había, qué debería haber con los cambios intermedios y qué está proponiendo la constructora para saber, che, me están dando mucho más volumen, mucho menos volumen, cómo me incide eso en los costos. Bueno, esa diferencia de volumen es porque yo, cliente, en algún momento la pedí, no es porque hay algún error en el modelado o en el plano o en la información que está generando ahora la constructora o que está generando la UPE, sea. Entonces, como que por ahí sirve como para ir contrastando un poco estos distintos estadios y poder, llegar a una conclusión de tipo si voy a tomar estos cambios o no, con lo que eso implica, que por ahí uno en el proceso de ir avanzando en el proyecto se pierde un poco de noción de todas como las consecuencias que tienen algunos cambios. Tal cual. Entonces, por ahí este tipo de herramientas nos han servido para, en esos procesos, descular un poco dónde han quedado las diferencias y analizar si realmente las queremos y al final valen la pena o no, y ver cómo seguimos. Tal cual, y sobre todo esto de que uno toma mucho tiempo en hacer las cosas y después todo lo quieren de hoy para mañana. Entonces, tener bien el trabajo, bien ordenado, bien organizado, ayuda a que cuando surge el conflicto de, che, llegó este plano, quiero saber si es un adicional o no, y es como que, pará, déjame ver los modelos, ¿verdad? Surge un cambio. Bueno, de esta forma era muy fácil, teniendo bien organizada la información, contrastar lo original, lo intermedio, que quizás había que reconocerlo porque fue un cambio de proyecto, y lo que el otro estaba proponiendo, y que eventualmente si había una diferencia que quizás lo ameritaba era estudiar, che, ¿por qué es más volumen? No, porque la ingeniería que estaba previa, no sé, era insuficiente. Ok, listo, se estudia, se ve y si hay que aprobarlo, se aprueba, pero la idea acá sí, o el estudio de suelo dio mal, claro, necesito fundaciones mucho más cojudas que las que tenía la idea es previstas. mostrar la información para tomar decisiones confiables, sea cual sea la decisión que se tome, ¿no? Y a la vez, dentro de lo que es el trabajo del estudio, pero en realidad que involucra a todos, es el tema de todo el trabajo colaborativo implica mucho de orden y de sistematizar un poco la comunicación, ¿no? La mayoría de los problemas en la construcción están en la comunicación, porque yo te dije, te mandé un mail, un WhatsApp, te escribí por correo, lo dejé dibujado el otro día acá en la pared cuando pasé. Lo hablamos en persona. Bueno, la idea que es trabajar mucho en la comunicación, el entorno común de datos, que hoy está muy de moda con el tema de la ISO 19650, digamos, que son los estándares BIM, digamos, a nivel mundial, y que hoy en IRA se está trabajando para que eso tenga ya una correlación en Argentina. Y realmente es importante esto de tener un orden de carpetas coherente para que todas las partes puedan colaborar de la mejor manera.
A la vez es importante que todos tengamos en claro nuestro rol, qué corresponde a nuestro rol, qué no, qué tengo que hacer y qué no, porque después hay cosas que nadie las hace porque todos piensan que las hace el otro, o cosas que las están haciendo dos personas. Entonces esto también tiene mucho que ver y es importante que esté claro. Tener flujos de trabajo ordenados y claros que ayuden a que las cosas fluyan, valga la redundancia, de la mejor manera. Esto de gestionar la comunicación con planillas que me permitan, esto de los RFI, los requisitos de información, para dar trazabilidad. Che, está esta interferencia, se pide que se ajuste. Bueno, yo te mandé el pedido, lo ubiqué en un cierto lugar, con un número de tarea, con un rubro para que se pueda filtrar, un estado abierto, cerrado. Bueno, después vamos a ver también otro programa que facilite un poco esta comunicación, pero básicamente es que todas las partes que intervienen en la toma de decisiones, en este caso más de proyecto y construcción, digamos, no tanto cliente en este caso, participan y colaboran en una planilla de una manera ordenada y procedimentada para que el trabajo fluya de la mejor manera. Sí, en realidad nosotros acá lo pusimos en esta sección, que es como la del estudio de arquitectura, porque es como de todos los actores, el primero que se mete con nosotros en el modelo, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas cosas que comentaba Ale son en pautar un poco cómo vamos a hacer para trabajar colaborativamente sobre una misma información y poder manipularla de manera ordenada, entender todos dónde estamos parados, ajustar algunos circuitos y flujos de información, cosa de que realmente no sea productivo el estar trabajando todos en un mismo archivo y no de que ese archivo después termine implosionando porque cada uno lo labura como a su manera. Entonces, para dejar de estar en esta isla y que la otra gente también manipule este proyecto con nosotros y demás cuestiones, sí les recomendamos esto de, antes de, ok, tomar el archivo, entren ustedes también, establecer por ahí algunas pautas en común de, bueno, vamos a guardar los archivos acá, con cierto nombre, a tal hora, hacemos un backup, hacemos una sincronización, si hay algo nuevo para sumar, lo volcamos en tal lugar, establecer como algunas cuestiones, algunas pautas iniciales para ese manejo dentro, y por ahí algunas pautas en cómo nos vamos a transmitir información que va en paralelo a este modelo, por ahí, por fuera de eso. Tal cual. Y si seguimos avanzando, también otra de las cosas importantes que vemos dentro que es el modelo BIM, que es una de las más difundidas, que si bien uno puede ponerla del lado de la constructora, nosotros creemos que empieza ya desde el estudio y desde que empieza a coordinar todas las disciplinas, que es el tema del chequeo de interferencia, ¿no? Que es sin duda el caballito de batalla de BIM, es resolver conflictos de antemano y ver en la computadora lo que después te encontrás en la obra. Bueno, acá estamos viendo cómo uno puede gestionar en los modelos BIM las distintas disciplinas. Acá estamos como seleccionando disciplinas de a una, y después simplemente corro un chequeo de interferencias donde yo armo como test automático de este test verifica aire acondicionado con eléctrica, este verifica estructura con aire. Entonces, lo que voy haciendo es correr cada uno de estos chequeos y me va indicando con un número de interferencia y me muestra gráficamente los dos elementos que chocan, y después gestiono los estados, que es lo que se ve acá arriba. Estado, esta interferencia es nueva, esta es activa, quiere decir que ya estaba antes y sigue estando, porque yo actualicé la info y sigue estando, entonces está activa. Hay otras que está revisada porque ya no está más, entonces alguien aprueba o no ese cambio, y así, bueno, es como se empieza a gestionar toda esta información de las interferencias, que nosotros creemos que entra dentro del estudio, porque en realidad justo de lo que buscamos es que a la obra no lleguen estos conflictos, que ya se resolvieron de antemano. No, y que por ahí lo que nos pasa es en esto de que BIM lo que nos permite es como construir antes de construir. La realidad es que construir implica también desarrollar todas las instalaciones, toda la estructura que va dentro de este proyecto, y más allá de chequear interferencia entre esos elementos en sí, lo que nos ha servido, y por ahí los estudios que laburan con nosotros han apreciado bastante, es en esto de permitir advertirles, más allá de interferencia entre sistemas en sí para resolverlas, cambios en el resultado final de la estética del proyecto. Por ejemplo, no sé, ellos tenían pensado una sala de 3x3 y ahora al final tengo un conducto de aire acondicionado que me roba como 1 metro, esa sala se achicó 1 metro, y empezar a evaluar un poco esas cuestiones que si no uno por ahí a veces en la velocidad que tiene este rubro se pormenorizan, es como, no, si eso después entra y después no entra, empiezan a aparecer un montón de espacios técnicos o quiebres en cielo raso, un montón de cuestiones que son como
consecuencia de meter las instalaciones o la estructura en todo esto y que a veces llegan en un momento tardío y es como que lo que traen como consecuencia es que el resultado estético que se buscaba por ahí no se logre. Entonces la idea es como empezar a anticipar estas cuestiones y resolverlas en parte para que el modelo sea crash free y en parte también para poder mantener el resultado deseado arquitectónicamente hablando. Entonces creo que desde ese lado es como uno de los puntos más valorados y por eso creemos que esto de chequear interferencias no es algo tipo para la obra, sino de que es algo que beneficia inclusive a etapas anteriores del proyecto en general y que hay que sacarle jugo a eso en este momento. Tal cual. Bueno, ahí Aníbal preguntaba esto de si se puede bloquear o limitar los accesos. Imagino que se refiere al modelo BIM, esto de lo colaborativo con terceros. Hay varias maneras de trabajar, por ahí no quiero indagar mucho en lo técnico, pero la mejor manera, si trabajas con un tercero, si se quiere, es que cada uno tenga su modelo. O sea, si estás trabajando con el calculista, el otro tiene su modelo de estructura que yo lo linkeo en el mío y él a su vez linkea el mío para trabajar viendo todo lo que yo hago y nos vamos manteniendo actualizado ese link. De esa forma, cada uno trabaja en su archivo y no puede editar el resto. Hay otra puede forma monitorearlo para ver vos qué estás haciendo en tu archivo y cómo eso me afecta a mí, pero no puede editarlo directamente. Claro. Entonces, para un primer acercamiento, por ahí te conviene esa herramienta. Podés vincular elementos, decir, che, yo quiero hostear un inodoro en la pared que está en el modelo del otro. Bueno, lo puedo hacer, no es que no, pero es trabajar de una manera. Hay otra manera que es, si trabajamos todos en el mismo modelo, en la nube y demás, ahí es más complicado restringir los accesos. Sí se puede desde el word sharing apropiarse y decir, che, yo me apropio de esto y que nadie lo pueda tocar sin pedirme permiso, pero bueno, son cosas muy específicas que nada. Dependen un poco de la herramienta a adoptar, no solo de qué tanto quiere restringir los accesos, sino también a veces del tamaño que tengan estos archivos, que algunas cuestiones, o sea que para cada caso puntual habría que analizarlo un poco. En principio, Links es una herramienta que permite manejar modelos por ahí más grandes, con menos carga y con un control más fácil de tipo qué es lo que puede modificar cada actor. El Work Sharing, por otro lado, o sea, los Central Files, es un poco más colaborativo y un poco más, los límites de esos son un poco más difusos y hay que por ahí ser más ordenado y ya tener bastante más claras las pautas entre todos. Sí, y no nos olvidemos que por ahí BIM apunta a, si se quiere, un trabajo colaborativo, no solo entre los que usamos el mismo software, sino con gente que usa otro software. Entonces, a veces por ahí estamos acostumbrados a hablar que todos hablamos el mismo lenguaje, el mismo programa, y no es tan así, o no debería ser así. Digamos, hoy el OpenBIM es algo a lo que se apunta y que todos podamos colaborar inclusive con gente que trabaja en otro software de otra empresa, y está genial que sea así, y de hecho es positivo eso, si no es como que es monopolio y tampoco es lo que se busca con BIM, sino que justamente yo puedo trabajar con alguien que usa otro programa y a través de un formato de intercambio universal, como por ejemplo el caso del IFC, que es es como un formato universal que muchos programas lo leen, entonces me permite como pasarlo exportado a otra persona para que lo tome dentro de su otro programa o su otro modelo. No es lo mismo que los modelos linkeados, pero es como si yo le pasara una maquetita que él puede meter en un formato medio que universal, que es lo que se llama hasta IFC. te permite leer información de eso que no es que es un esqueleto rígido, sino que hemos trabajado con calculistas que nos mandaban, que trabajaban con otro software y nos mandaban un modelo en IFC que, si está bien seteado el tema de los parámetros, justamente ahí entramos en otro mundo que es el tema de justamente los parámetros IFC y ciertas cuestiones que hacen el OpenBIM, pero si está todo bien organizado, yo puedo taggear, o sea, etiquetar un tamaño de ancho, largo, alto, volumen de una columna que está en un IFC hecho con otro programa y se puede hacer, no es que no, pero bueno, es un poquito más avanzado. BIM va hacia ese lado, hay que saberlo, por más que hoy todavía cueste un poco, a futuro es lo que tiene que ser. Bueno, son las 5. Sí, vamos a sí, nos quedan como 3 actores. Otra cuestión acá que por ahí veíamos el tema del uso de 9 puntos. Vos, Cata, por las dos avisanos. Pero... Hacemos un pantallazo muy rápido. El hecho de 9 puntos también es algo que ayuda mucho a el estudio de arquitectura, porque te ayuda a tener información muy confiable de... ¿Nos escuchan? Porque creo que tuvimos un problemita de internet justo. Sí, los escuchamos. Perfecto. Bueno, la hacemos muy corta. Está un poco lento por la animación, ¿sabes? La hacemos muy corta. La 9 puntos ayuda a relevar en muy poco tiempo muchísima información de la preexistencia, como para
tomarla de input para hacer mi modelo. Entonces, obviamente, para el estudio, contar con esa info es fundamental. En este caso, era una clínica de salud hecha en un edificio patrimonial. Una ex estación de trenes. Ya, entonces, el relevamiento ese nos dio una confiabilidad de todas las cabreadas, la estructura de la cubierta y todo, donde había que pasar instalación y demás. Bueno, sí, en los casos de reforma te brinda como una información base muy superadora a cualquier relevamiento hecho a mano. En este caso se utilizó una estación total para hacer un relevamiento de, ya no me acuerdo con qué cantidad de puntos, pero bueno, con muchos puntos. Es un escáner láser, digamos. Interiores y exteriores para aportarle al estudio esa otra data, que bueno, esto porque era un proyecto en preexistencia, por ahí en uno que es nuevo de cero no hace falta, pero en varios casos hemos realizado y la verdad es que también suma un montón. Bueno, pasamos un poco a la parte de la constructora, ¿no? Del contratista principal, si se quiere. Bueno, acá por ahí retomando un poco esto que contábamos antes, de por ejemplo en el COD, que usábamos el tema de la etapabilidad que te permite ver estos software BIM para que el cliente entendiera cómo iban a ser las etapas macro de construcción. Por ahí es otra herramienta que nosotros también utilizamos mucho para internamente, o sea, entre la parte de lo que es oficina y la parte de lo que es la obra propiamente dicho, para analizar más allá de estos macros, etapas constructivas de algunos elementos y cuestiones mucho más micro, o sea, explotamos como a otro nivel lo que es como el 4D dentro de lo que es BIM. Por ejemplo, acá estamos viendo algunos planos que fuimos generando donde estábamos estudiando las etapas de hormigonado de una casa que era enteramente de hormigón visto, ya no me acuerdo cuántos metros cúbicos se tiraron, pero era una locura. Cada etapa eran 70, 80 metros, de hecho, acá vemos más allá de lo gráfico, de che, esta etapa es exactamente esto, tenemos acá arriba el cómputo, de esta etapa son 80, son 90, para tener una noción también de qué volumen estamos hablando, lo llegamos a tirar en el día, no. Sí, cuántos camiones vamos a necesitar, o sea, si vamos a estar todo el día, si por ahí esa noche nos vamos a tener que quedar hasta tarde por el fragua y demás cuestiones. Y sobre todo también, en una hora enteramente hormigón visto, estudiar muy bien las uniones de cada etapa para que esa unión tenga una uña bien estudiada, bien trabajada y que no sea a futuro un conflicto de que llegué con el hormigón acá, después a partir de acá me queda un plomo distinto, otro color y demás, entonces bueno, nada. Tal cual. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, BIM, acá ya es como que explotamos un poco más la parte como de hasta dónde puedo llegar con los detalles constructivos, dentro de más allá, por ejemplo, de esto de estudiar como la etapabilidad del hormigón. También hemos, o sea, utilizado estas herramientas para llegar a un desarrollo mucho más micro de, por ejemplo, los encofrados. O sea, inclusive se hizo todo un análisis de cuántas tablas iban a necesitar, con qué módulos iban a repetir, cada cuánto era la cantidad base que yo necesitaba de tablas para utilizarla para una etapa y después reciclarla en la siguiente. Acá al costado ven que está el cómputo de cada tipo de tabla con el largo que tenía que tener y demás cuestiones, que eso nos sirvió como para pedirlas ya cortadas, armadas, y, o sea, tener como un patrón de ensamblaje que nos permitiera como hacer mucho más fluida esa construcción, mucho más rápido ese procedimiento, que si bien era un encofrado, en este caso de tablas, que es súper minucioso y artesanal, se optimizara lo más posible los tiempos de ejecución, los costos de ejecución y ese tipo de cuestiones. Para un cliente que tenía un requisito estético de ese hormigón visto muy puntual, entonces ameritaba el estudio muy detallado de que no quede ningún detallecito sin resolver. Sí, ¿no? En este no caso, todos los clientes requieren eso, pero bueno, en este caso sí. En ese caso, por ahí se hicieron pruebas más allá de lo BIM, directamente se hicieron pruebas de encofrado en obra, que eran esos pochitos que se veían, porque a veces el render no alcanza, pero bueno, es como información que se va complementando. Por otro lado, también vemos acá ejemplos de cómo uno puede llevar el avance de obra a través de un modelo BIM, poniendo qué se va ejecutando y qué no, y teniendo noción de, no solo gráficamente el estado, lo verde obviamente es ejecutado, lo amarillo, que hay poco es todavía sin, o en parte ejecutado, y lo rojo sin ejecutar. Y si pasamos ahora a un mini videito mostrando lo fácil y dinámico que es realizar cambios, ¿no? Esto es, en este caso, de vuelta en el aeropuerto, un reporte que se iba haciendo de los avances del hormigonado de un alcantarillado ahí bajo una cochera, donde yo tengo el cómputo, selecciono un elemento que está en rojo, que tenía avance 0, lo cambio a 25, que eso está tipificado, bueno, 25 es, llegó la armadura a obra, por ejemplo. 50 es, se montó el encofrado, 75 es, se puso la armadura, y 100 es, se hormigonó. Entonces, simplemente con tocar una propiedad de un elemento, no solo lo cambia apariencia, el color, sino que se va modificando el cómputo porque va multiplicando el volumen total por ese porcentaje, dando qué volumen
tengo para certificar, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente divido el avance, divido el total y me da que el avance fue de 90%, listo. No hay discusión en que le tengo que pagar el 90% del certificado. Tal cual, o sea, nos ha servido no solamente como para planificar internamente una obra, sino como para después mostrarle al cliente por ahí cuáles han sido los avances, apoyar un poco lo que es la certificación de obra, que a veces si no te resumen una planillita de un Excel, que para las personas que no son del rubro son muy difíciles de entender qué es lo que significa ese, no sé, 3% que aparece ahí, entonces nos ha permitido generar un montón de herramientas visuales que faciliten un poco esas relaciones, esa comprensión de hasta dónde fueron los avances, qué implican y demás. Y hoy en día nosotros presentamos nuestros certificados sí con la planillita, pero como con todo un complemento gráfico que sacamos de este tipo de herramientas y que nos han facilitado bastante la vida en ese tipo de cuestiones. Claro. Bueno, acá vemos también, pasamos rápido, pero instalaciones muy complejas, en un frigorífico donde teníamos un nivel muy confiable en cuanto a no solo las GMT, sino justamente los cómputos, las marcas, los modelos de cada una de estas cosas, como para realmente tener información confiable que a futuro ayuda a lo que va a venir después, que es la operación y mantenimiento. Pero bueno, sin duda que ayuda en la obra a que esto esté muy definido y no un esquema unifilar donde tengo una línea con simbolitos y nada más, ¿no? No, hacer pedidos certeros de materiales, o sea, ese es otro gran beneficio que desde obras como se ha percibido, que en esto de tener un modelo tan desarrollado, que es como que vos decís, es necesario, en vez de hacer todo ese desarrollo de cloacal, en vez de tirar una línea como ya se antes, y la verdad que sí, nos ha servido para esto de ver realmente cuánto tamaño ocupan esas instalaciones, por un lado, en lo que les contábamos antes, y por otro lado, para, por ejemplo, cuando hacemos un pedido de materiales, que realmente ese pedido esté completo y no que después uy, me faltó un codo, me faltaron 32 conexiones 45, sino poder sacar un cómputo completo mucho más confiable y poder ahorrarnos trastiempos, o sea, esos contratiempos en el proceso de ejecución. Tal cual. Otra herramienta también útil que encontramos es, más allá del modelo BIM tridimensional, el tema de cómo uno gestiona los documentos, los planos. En este caso, una plataforma online que me permite subir documentación que puede o no venir de un modelo BIM. Esto lo puedo usar con un archivo de CAD, donde yo subo PDFs y lo que hago es, sobre ese PDF, sumarle capas de información. O sea, ahí está lo BIM, ¿no? Yo sumo información. En este caso, el PDF de un desarrollo de baño, donde yo voy poniendo tareas. Cada una de estas tareas tienen una simbología que representa algo, tiene un color y demás. Y justamente cuando yo abro una de esas tareas, yo puedo arrobar a las personas para que le llegue un mail automático y que sepa que yo le puse una pregunta, un comentario, una observación. Y esas tareas tienen un estado con una prioridad, o si están terminadas o no, tienen la categoría para después filtrarla. Che, quiero ver solo las de instalación sanitaria, true, filtro. Tiene un encargado para que justamente le llegue el mail y sepa que tiene que responder a una cierta tarea y no tengo que entrar todos los días a ver si me pusieron algo. No, acá esto obviamente agiliza la comunicación. Como decía, puedo filtrar planos y tareas también. O sea, esta herramienta que se llama Fieldwire, por ahí si a uno le interesa, lo que nos permite tener toda la documentación de la obra a mano, fuera del modelo BIM, sinceramente, porque a veces abrir el modelo BIM, por ejemplo, para, no sé, el jefe de obra, es un poco engorroso, entonces nos permite darle esa accesibilidad a la información a un jefe de obra, a un sobrestante, de una manera mucho más rápida, menos pesada, que pueden tener inclusive en una tablet o en el mismo celular, tener ese acceso a la información que nosotros generamos, y la verdad es que si bien BIM en general nos permite tener proyectos mucho más pensados, siempre van surgiendo consultas después en la obra, entonces por ahí antes lo que pasara, te llamaban por teléfono, vos, me falta esto acá, no veo la cota, no sé qué, ¿me puede pasar? Yo le respondía, sí, es 3,15. Se olvidaban, eso quedó en la NAN, no sé, por ejemplo acá, al tener como todas las consultas volcadas sobre el archivo, queda una cierta como trazabilidad de esas consultas de información, definiciones que se tomaron, que quizás en el plano no estaba, y bueno, se tomaron después sobre la marcha, pero van quedando registros. Y el otro uso que inclusive le venimos dando con los chicos de obra es, inclusive a veces para hacer control de avances de obra. O sea, agarramos estos mismos planos, vamos recorriendo la obra y vamos dejando globitos verdes o rojos de cosas que ya están hechas, cosas que faltaron ejecutar, y les permite generarte reportes para enviarle, por ejemplo, a un contratista de tareas que le están quedando pendientes. En esos globitos que mostraba antes Ale, más allá de dejar un texto dirigido a alguien, a que a esa persona le llegue un correo avisándole eso, se pueden adjuntar fotos o de la misma obra, entonces nos ha permitido como optimizar las comunicaciones dentro de lo que es la ejecución de obra, y realmente creemos que es como una herramienta muy, muy valiosa dentro de lo que es esto del mundo BIM, que no necesariamente es la maqueta 3D. Sí, tal cual. Y eso,
sumar información. Esta tarea puede tener una foto, de, che, ojo con esto, y adjunto una foto y queda ahí y queda la trazabilidad futuro. A la vez gestiono versiones de plano para siempre tener el plano nuevo, actualizado, pero también el registro de los viejos. Yo ahí en el chat me preguntaban esto de cómo se llama, les pongo el que usamos nosotros, les pongo otras opciones, porque hay muchas. Está Procore, PlanGrid, Bluebeam, Review, ahora también había salido Dalux, bueno, hay un montón de plataformas que permiten hacer cosas similares. Lo que estamos hablando acá no es de la herramienta, sino de la forma de trabajar y lo que buscamos generar en la obra y en el flujo de comunicación, independientemente de cuál es la herramienta. ¿Sí? Tal cual. Recuerden que BIM es Building Information Modeling, o sea, es tener una base de datos de información confiable del modelo, pero también está en esto de cómo el resto ve valores, cómo saco ese valor de ahí adentro y se lo hago llegar al resto. Claro, o sea, también, en eso hay que trabajar en las comunicaciones. Acá también vemos, y lo pasamos rápido, un video de cómo el jefe de obra puede acceder al modelo BIM sin usar el software de autoría, que es complejo de aprender y tiene una curva de aprendizaje muy larga. Acá se usa un software mucho más intuitivo, donde yo puedo seleccionar los elementos, ver las propiedades, puedo poner o hacer section box, de ir subiendo y bajando, y che, qué hay adentro, qué no hay adentro, y mover y demás, con un software súper intuitivo que me permite casi que con una tablet ver y a la vez también sumar información, poner tareas, poner comentarios, nubes de revisión sobre el modelo 3D. Esto es también otra herramienta que básicamente, como siempre, apuntamos a herramientas que ayuden a comunicarnos mejor usando información de los modelos BIM, ¿no? Entonces, no solo BIM es, tengo un software de autoría y usa ese, no. Acá, tranquilamente, como se ve ahora, es que sea accesible a todos. El jefe de obra mide entre una columna y la otra cuál es la longitud, y lo está haciendo con un programita muy rápido de aprender, en 2 o 3 horas lo salí andando, digamos, ¿no? Sí, digamos, es más que nada un navegador y no el programa donde yo genero esa maqueta. Claro, tal cual. Y a la vez puedo poner comentarios, observaciones y demás. Bueno, y dentro de eso, o sea, de llevar el modelo a la obra y demás cuestiones, más allá de todo esto que vimos antes, o de, por ejemplo, este programita para que un jefe de obra pueda navegarlo ahí in situ, nosotros, tal cual le contábamos en el ciclo anterior, creemos que el principal cambio que hemos realizado en este último tiempo y que mayor impacto tuvo en esa relación es este tema de mudarnos todos a la obra, o sea, armar lo que se conoce hoy en día en la jerga como el Big Room. No sé si es realmente un Big Room, pero es nuestra versión del Big Room, que es, che, para hacer accesible ese modelo que originalmente lo empezó elaborando lo que es la gente de oficina técnica en nuestra empresa, cómo hacerlo llegar a la obra, es, che, viejo, ¿por qué la oficina técnica trabaja en una oficina y no está ahí en la obra con el resto? Que si alguien tiene una duda y la persona esta tiene el modelo abierto, se lo puede mostrar, se lo puede resolver, más allá de usar firmware o tener estas navegables a disposición. Entonces, en esto que nosotros lo que le recomendamos es, la manera más fácil de comunicarnos es usar herramientas que nos ayuden en eso y compartir tiempo y espacio y ir charlando frecuentemente, y en eso la realidad es que la mejor manera de optimizarlo es estar todos juntos en el mismo barco y yendo ahí. O sea, no solamente internamente dentro de la empresa, sino de que en estas fotos que ven acá están también subcontratistas que están en la obra, que se acercan al obrador cuando tienen alguna duda, a rever algo en el modelo, algún detalle, ese tipo de cuestiones. Lo mismo en nuestros clientes, por ahí sí no están sentados acá permanentemente, pero por ejemplo en los casos de que el proyecto viene de afuera, que hay un estudio de arquitectura interviniente, por lo general pasan 1 o 2 veces por semana fijo a una reunión en obra como para ver cuestiones de proyecto, ver sobre este modelo de definiciones que faltan tomar, ajustes que va a hacer en la obra, cómo se impactó y demás cuestiones. Entonces, les recomendamos juntarse. Seguimos un poquito, así vamos cerrando. Ahí vi que David pregunta algo, lo dejamos para el final, así redondeamos y después respondemos. Esto de por qué usamos Presto. Después ok. Proveedores y subcontratos, que es otro de los rubros también. A ver, básicamente, cuando nosotros empezamos, como contábamos, no había todavía muchas librerías nacionales de familia o de productos BIM disponibles para tener la confiabilidad de que realmente mi modelo, yo estoy poniendo el ramal exactamente de la medida que corresponde. Empezamos con cosas más genéricas que con el tiempo fueron mejorando. Gracias a Dios en los últimos años sí ya se han sumado muchas empresas, que de hecho muchas de ellas están también acompañando este espacio también. Y bueno, eso es fundamental también para que toda la industria crezca, no solo que los estudios o las constructoras tengan esa biblioteca nacional para que sus modelos sean confiables, sino que a la vez también es un ganar-ganar de que la otra empresa también
se asegura o de alguna forma tiene el beneficio de que si yo estoy usando la librería de tal empresa, voy a tratar de que en obra se utilice ese material y no otro, porque si usan ese, me garantiza a mí de que no va a haber conflicto. Si de golpe compraron otra marca, otro modelo, no sé qué va a pasar. Digamos. Entonces todo ese ahorro de BIM a futuro lo puedo perder porque cambiaron las condiciones, ¿no? Entonces de ese lado, el incorporar del lado de proyecto o construcción las bibliotecas de familia. Es tan bueno como del otro lado poner a disposición esos productos también en BIM para que todos lo usemos y se haga este ganar-ganar. Por otro lado, también nosotros acá en Rosario hemos trabajado en implementar BIM con una empresa de termomecánica, porque justamente, como contamos al principio, siempre nos llegaba un CAD que nosotros modelábamos y perdíamos tiempo. Cuando surgió un cambio le teníamos que avisar, ellos tenían que enviar el plano, volverlo a mandar, volver a actualizar nosotros. Entonces, trabajamos en implementar BIM con una empresa de termomecánica y esto es el resultado de parte del trabajo que se hizo, donde ellos, luego de esta implementación, empezaron con nosotros a trabajar todos sus proyectos en BIM, donde en este caso era un bajo silueta, con un tramo de ducto, algún cassette. Los ayudamos, digamos, a desarrollar sus propias bibliotecas de equipos, de algunas conductorías estándar. O sea, lo que a nosotros nos benefició en que por primera vez era uno de nuestros proveedores que nos pasaba esto ya modelado y no de que lo teníamos que nosotros pasar al modelo y demás cuestiones, sino de que ya venía de parte de ellos. Y ellos, por su parte, más allá de, ok, mandarnos el modelo porque nosotros somos unos caprichosos que lo queríamos, en realidad el beneficio que ellos le vieron era en un montón de cuestiones de fabricación interna de ellos, que por ahí tenían desperdicios en su circuito de producción, por ejemplo, de conductoría, de que los planos que venían realizando por ahí no eran los mejores, o tenían un montón de conflictos que no se llegaban a ver, que al tenerlo modelado en 3D, le fueron sacando jugo ellos, digamos, internamente en su proceso productivo. Tal cual. Y como mostramos antes de lo importante de tener un codo, un ramal confiable, pasó lo mismo con ellos. Ellos, cuando está un programa de modelado, tiene su biblioteca que el codo tiene una cierta proporción del radio de curvatura en relación al ancho, al largo. Bueno, todo eso obviamente había que adaptarlo a cómo ellos trabajan. Entonces se hizo un relevamiento de que el codo tiene un radio que es igual a la mitad del ancho de salida. El pantalón simple tiene también esta cuestión. Esto, bueno, ¿cómo es el ramal? ¿Qué longitud tiene una transición? Bueno, estándar es 50. Todo esto fue un reglamento y un crear librerías para ellos, para que a futuro ellos puedan modelar realmente con la información que ellos quieren y no con la que el programa me deja, nada más, ¿no? Que es lo que por ahí pasa. Uno empieza en estos programas y es como que está acotado lo que el programa me deja hacer y en realidad los programas te dejan hacer lo que vos quieras siempre y cuando lo sepas hacer. Y acá un proyecto piloto en el cual trabajamos, por ejemplo, como les contábamos recién, con esta empresa de termomecánica, con alguna empresa de estructura que también... un estudio de ingeniería. De ingeniería que también empezó a trabajar con BIM con nosotros. Y bueno, acá vemos un club en Santo Tomé, cerca de Santa Fe, que se llama el CAI, que es el Club de Atlético Independiente, donde nosotros teníamos un modelo BIM que usamos para render y un montón de cuestiones, que si escanea el QR te lleva una foto 360 y demás, pero a la vez teníamos nuestro modelo, que apuntaba a ser un modelo para el licitar, un modelo constructivo más allá de esa parte gráfica, y en el cual nosotros empezamos, por este trabajo con esta empresa de termomecánica, a que ellos utilicen nuestro modelo como base para modelar sus instalaciones y empezar a tener nosotros el ahorro en no tener yo que ponerme a modelar lo que pueden modelar ellos, y era un ganar-ganar. O sea, fue como el proyecto piloto que tuvimos, ya no de piloto en el sentido del primer modelo en que nosotros lo hicimos en BIM, sino el primer modelo donde realmente teníamos partes de ese modelo que venían directamente de nuestros proveedores. Uno ser esta parte de termomecánica y otro, o sea, el estudio de ingeniería que les comentábamos, que también frecuentemente venían trabajando con nosotros, nada más que nos solían pasar los planos solamente 2D y alguna que otra planilla de armaduras en un Excel, por ejemplo, y en cambio para este proyecto hicimos como el experimento de que ellos modelasen la parte de la estructura, nosotros tomarla, meterla en el modelo, y ellos, más allá de modelarla en sí, hacer los análisis de carga y de todo ese tipo de cuestiones directamente en otro software un poco más específicos para lo que es el cálculo estructural, que el que nosotros usamos para la coordinación general, pero todo optimizado, digamos, por decirlo de alguna manera. Nosotros nos ahorramos ese tiempo de modelado y ganamos confiabilidad, porque cuando yo modelo lo que hizo otro, lo que pensó otro, siempre está la probabilidad de error, de ida, vuelta, pregunta, pérdida de tiempo. Y por último, para cerrar,
el último de los actores que intervienen, que es el tema de la operación y mantenimiento, también conocido como Facility Management, donde parte del beneficio está en que la información de mi modelo BIM pueda estar disponible para que a futuro alguien, mediante el uso de algún dispositivo, pueda acceder a información que no está físicamente visible, ¿no? Entonces, acá vemos un videito donde escaneando un código QR te lleva a una imagen 360 donde te muestra todas las instalaciones que están por detrás de un cielo raso, de una pared y demás, como para que a futuro sea muy fácil, más allá de tener o no un plano 2D que me diga por acá un caño, poder físicamente pararme en el lugar y saber, ah, es exactamente acá. Obviamente esto tiene una connotación de cuando yo construyo tengo que asegurarme de que se respete lo que se proyectó y eso tiene toda una forma de trabajo por detrás que hay que trabajar, pero bueno, no excede también esta charla. Este video por ahí está la obra en sí, porque la realidad es que este tipo de QRs nosotros lo usamos no solamente para Facility Management, que por ahí no teníamos justo un videito de una hora terminada haciéndolo, pero lo usamos también durante el proceso ejecutivo para dejar accesible ahí esto de que esté la maqueta disponible inclusive para la gente que está trabajando en la obra y no tengan que irse hasta el obrador, sino por ahí en algunos puntos estratégicos están estos QR, cosa que puedan escanear y ver rápidamente algún 3D del sector y sacarse alguna duda más fácil. Si alguno quiere escanear ahora este código, lo lleva justamente en el celular a esa imagen 360 o a otra que te permite justamente ver, che, a ver que acá hay un caño de tal color, quiere decir que es de tal cuestión y demás. Si alguien quiere escanear, le damos 5 segundos y continuamos. Pero bueno, básicamente es parte de esto de lo que es introducción al Facility Management. Y otro ejemplo que también ahora les contamos es cómo también dentro del Consejo Deliberante de Rosario hicimos un trabajo de relevamiento del edificio existente y de trabajo para la futura gestión de los activos del Consejo. No solo el inmueble físico, sino los activos, la silla, el mueble, el cuadro, que es un cuadro histórico hecho por no sé quién, bueno, todas estas cuestiones que acá, bueno, las 9 puntos, que llevó a tener este modelo de un edificio patrimonial, obviamente con todo lo que implica dentro, con una confiabilidad bastante alta porque se hizo a través de una 9 puntos, pero que no queda solamente en un modelo BIM del inmueble, que es lo que mayormente abarcamos desde la construcción, sino a empezar a trabajar un relevamiento de todos los activos que tenían en el consejo, clasificándolo, porque acá el tema de cómo uno gestiona esa información tiene mucho que ver qué información yo relevo de esos elementos, quiere decir a qué categoría pertenece. Categoría no de modelo BIM, sino categoría más genérica, ¿no? ¿Cuál es el estado? Este es un inmueble, este es un activo, pero que el estado hay que repararlo. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es la codificación para que eso después me permita vincularlo al modelo BIM? ¿En dónde está físicamente eso? ¿Quién es el responsable de ese activo? Bueno, todo esto fue un relevamiento que se trabajó en conjunto con el Consejo. Por otro lado, ya esto sí, pensando más en los locales, como cada elemento está en un local, bueno, ¿cuál es la información que necesito de esos locales? Como para a futuro sí empezar a trabajar en el modelo BIM, vinculando la información de todo ese relevamiento y después a futuro con el software que ellos utilizaban, que era Odoo, para vincular esto de, che, alguien tiene que comprar una silla porque desde el modelo BIM me dijo, che, esto está roto. Entonces esa información a través de una DIM se exporta, le llega a alguien que elabora un pedido, la gente de compras compra, cuando eso llega viene con el orden de compra, hay todo un ciclo ahí de información que va pasando y la idea es que toda esa información fluya de manera dinámica y no lo que suele pasar que hay información que la cargan 5, 6, 10 personas distintas en distintos lugares. La intención acá es que todo tiene que fluir y ser lo más automático posible, no solo para ahorrar tiempo, sino para ahorrar probabilidad de error. ¿Sí? Sí, también por ahí el uso que le están dando hoy en día a la gente de consejo es no solamente esto de, bueno, si había algo roto o no, sino un poco de organizar mantenimientos de todo este edificio en sí y de todos estos mobiliarios y cuestiones que el edificio contiene, preverlos, organizarse, en cada cuánto tengo que, no sé, dar un repaso a la pintura, dar un repaso a la membrana, que antes como que siempre había alguien de mantenimiento que lo tiene acá y nada más, sino volcar un poco todo eso, que era un montón de información y poder tener una mejor planificación y organización de ese tipo de trabajo. Sí, y más también acá, estando con el tema de la política, cada vez que había un cambio de gestión o de concejales, si se quiere, cada uno llegaba y ahora no, este mueble no me gusta, lo saco, lo pongo, y por ahí a veces las cosas, no por mala voluntad, pero
no sé, no me interesaba y lo saqué, se llevó no sé a dónde, se perdió. Entonces, la idea era también dar trazabilidad a eso. Che, vos cuando asumís, bueno, acá Este es el está estado de el todo. relevamiento de todas las cuestiones, y justamente cuando uno asume, se le da el listado, bueno, este es tu planito de tu oficina con todas estas cosas, bueno, justo había una idea porque no está acá, que es justamente qué tiene tu oficina. Entonces, de esa manera es que uno asume la responsabilidad de todos esos activos que están ahí y cuando termina su mandato tiene que de alguna forma rendir cuenta de todos esos activos, ¿sí? Entonces, bueno, nada, como para redondear, porque ya estamos Sí, en estamos tiempo, pasadísimos de hoy. nada, pensar de que hay muchos actores y que la intención de BIM es esto de colaborar y que la información fluya y no que cada uno sea una isla que genera su información y siempre el que viene después vuelve a generar la información, sino que desde que se idea el proyecto, el anteproyecto, el desarrollo, lo que fuera, hasta que se opera y hasta que se demuele, tiene que haber un flujo lo más continuo posible para dar mejor trazabilidad y mejorar en toda la gestión de todas las partes que intervienen. Y entender esto de que las herramientas a adoptar en todos esos procesos pueden variar, no son únicamente la que nos genera la primera maqueta virtual, sino de que hay un montón, un abanico mucho más grande y la idea es como ir eligiendo según con qué tenemos que trabajar, cuál es la más adecuada. Tal cual. Y bueno, Así bueno, acá nuestra parte, no sé ahora, bueno, si hay alguna duda más, si Seba o alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentario, observación. nos quedó la consulta ahí de Quedó Presto. la consulta hasta David, que si quieren respondemos. No sé, Seba, cómo estamos con tiempo, decinos vos. Hola chicos, ¿cómo andan? Tenemos un par de minutos todavía. Si quieren Bueno, responder lo que Bueno, quedó pendiente, no hay bien, problema. vamos respondiendo la pregunta esa y si quieren ir preguntando, suban el chat o ahora prenden el micrófono y nos dicen. Puntualmente a lo que preguntaba David de por qué utilizábamos para computar y presupuestar Presto o algún otro software de presupuestación y no Revit a Excel, básicamente lo que nosotros hacemos es utilizar, digamos, bases de, o sea, Presto es una base de datos, Excel es más propenso a errores, entonces nosotros, si bien en su momento, en algún momento utilizábamos Excel y teníamos una planilla que había que usar con cierto cuidado porque alguien puede ir meter un dedo mal y romper alguna fórmula y perdés como confiabilidad de ese presupuesto, lo que hoy hacemos es, de alguna manera, utilizar software. En su momento usábamos otro que era Control P, bueno, terminamos cayendo en este programa puntual. Presto lo que tiene es que es como un programa más específico y mejor desarrollado para lo que es costeo. O sea, yo podría llegar a elaborar un cómputo y un presupuesto desde Revit, pero las herramientas que Revit me da, por ejemplo, son mucho más limitadas. Entonces, en esto que les decíamos que, ojo, según lo que quieren lograr, si es realmente la herramienta más adecuada o si por ahí estoy necesitando algún complemento. En sí, nosotros puntualmente los cómputos sí los sacamos, por ejemplo, de un modelo Revit, pero después para costear los precios y ese tipo de cuestiones los elaboramos directamente en Presto porque es mucho más fácil de usar y tiene dentro de sí misma, o sea, toda una base de datos de por qué, no sé, mi metro cuadrado de contrapiso sale esto. Yo en Presto lo que puedo ver es desglosar contrapisos y ver, por ejemplo, que tiene, no sé, tanta cantidad de arena, tanta cantidad de cal, tanta cantidad de qué sé yo, y que el precio unitario de que yo tengo de cada una de esas cosas son las que conforman a su vez el precio de mi contrapiso. Esos precios de materiales los puedo a través de Presto vincular con listas de precios de proveedores, todo ese tipo de cuestiones que, por ejemplo, en Revit no puedo hacer. Entonces, puntualmente nosotros, para esa función específica, preferimos usar un complemento y sacarlo ahí, no usar un Excel, porque en Excel por ahí no podemos hacer como estas vinculaciones y tener como... O sea, se puede, pero implicaría una planilla súper, hiper compleja que en Presto es mucho se más puede hacer, de hecho, sencillo. en alguna época en la empresa se usaba un Excel, de hecho yo cuando cursé en la facultad hacía cómputo de presupuesto y tenía todo el desglose de cada partida, de cómo estaba compuesto y todo, y esa info me la llevaba a otro lugar y todo. La realidad es que eso es menos confiable y hoy justamente vemos que hay programas específicos para eso que son mejores y que hasta si uno quiere tienen otros módulos, pero esto tiene módulos de facturación, de remito, de control de entrega, tiene un montón de cosas. Nosotros hoy más que nada lo usamos para presupuestación y no más. Pero de vuelta, es nuestra experiencia, es nuestro camino, nos llevó ahí, no quita que haya otros caminos que también están bien. Sí, tal Sí, cual. lo que no recomendaría es que hay gente como que piensa que yo meto la información en BIM del costo de cada cosa y listo, no, porque, y más que en Argentina, donde las Los cosas costos varían valen todo el algo día. hoy, valen otra cosa mañana y valen otra cosa pasado, y es muy variable eso, y Revit no es, o el software de modelado no es
la mejor herramienta para gestionar toda esa cantidad de información. Ya bastante información le ponemos al modelo, que tenemos que mantener actualizado y confiable, como para querer meter esa. En esa sí, a lo sumo recomendaría un Excel como mínimo, pero no directamente en Revit. Salvo un proyecto muy chico donde quiera algo muy genérico, pero si no, recomendaría mínimo un Excel bien armado, pero si no iría a una base de datos específica. Sí, yo intentaría, es como para hacer análisis estructurales. En Revit puedo modelar y qué sé yo, pero el programa específico para hacer eso es otro. Lo mismo pasa con los costeos. Y ahí por ahí preguntaban en los cómputos si los hacemos o no en Revit, si los portamos o no a Excel. Los cómputos en sí los hacemos en el modelo, en general lo vinculamos directamente con Presto a través de Costit, pero en un montón de otros casos los exportamos a un Excel, que sí, no usamos Excel de Word, sino que usamos preferentemente los Google Docs, así que lo podemos exportar ahí, dependiendo un poco a quién tenemos que mandarle esa info, quién la tiene que elaborar. Sí, en algunos casos hasta en el plano, como vimos antes, el cómputo hasta está en el plano, por más que ya ahí en un PDF no es editable, pero para que se sepa que, no sé, en tal piso lleva tanta cantidad de caño. Entonces, eso me permite tener un mínimo control de, che, el plomero me pide 500 metros de caño para que en el plano hice 200. ¿Por qué me está pidiendo más del doble? Bueno. Sí, por eso esos cómputos aparecen en la documentación para lo que tiene que llegar a obra, y por otro lado, a través de costos y esas cuestiones, las vinculamos directamente con lo que es el área de costos para que ellos tengan esa información disponible. O si nos pide otra persona X que no maneja ninguna de estas herramientas, le podemos también mandar exportado a un Excel. Igual ahí lo que también preguntaba David, relacionado a esto último que contamos del Facility, en ese caso puntual, para vincular a todas estas planillas, se hizo una DIN con los programadores, una DIN a medida, porque fue un trabajo como muy específico y a medida. Si bien hay software para gestionar esto, lo que necesitaban ellos era muy específico. Sí, muy particular. Entonces lo que se hizo es un programador que programe qué tenemos que exportar, cómo, de qué manera, a qué formato, y tanto el ida y el vuelta. O sea, mira, del modelador saco info y meto info también. Es como que eso se trabajó con un programador a través de una DIN. Bueno, no sé si queda alguna otra consulta. Yo por ahí no miré tanto el chat, si quedó alguna otra pendiente, pero si no... No, yo creo que parte... ya las respondimos, chicos, las que estaban. Genial. A todo esto, antes que nada, gracias a todos por asistir, por el interés, por escucharnos, a pesar de que se nos extendió un poco el tema. Y bueno, Seba, te pasamos la batuta entonces. Genial, gracias a vos también por invitarnos, obviamente. Eso son parte fundamental de esta propuesta y parte fundamental de todo lo que hacemos en la escuela cada año. Hoy estamos terminando el ciclo BIM en acción. Cata les contó al principio que tienen el reporte BIM, esta propuesta distinta que armamos este año, en vez de hacer un clásico libro o los pósters, que también hemos hecho con Edilicia, por ejemplo, en las Planner sobre planificación. Bueno, hicimos este reporte tratando de mostrarle a cada uno de los actores de la cadena de valor para qué le sirve BIM. Nadie va a adoptar algo que no estamos del todo seguros si nos sirve o no nos sirve. Eso es como bastante obvio. Bueno, de eso se trata un poco este ciclo que hoy termina. Tiene la ventaja de estar grabado, de que vamos a poder seguir viéndolo. Y bueno, ya estamos pensando qué hacer en el 2022 con BIM. Claramente, la adopción generalizada todavía es una promesa, todavía no sucedió, tiene que suceder, y de a poco iremos dando pasos hacia ese lugar. Nosotros, mientras tanto, desde la Escuela de Gestión, con todas las marcas que nos acompañaron, con Edilicia, con Autodesk, estamos tratando de llevar adelante esta promoción a diestra y siniestra, de día, de noche, llueve o truene, sobre la importancia de mejorar los procesos en la industria de la construcción para hacer una industria más eficiente y, por lo tanto, que funcione mejor para todos los actores que somos parte de ella. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy y durante el ciclo. Y bueno, ya irán recibiendo nueva información. Muchas gracias, Agos. Muchas gracias, Ale, por habernos acompañado hoy. Gracias a todas las empresas que fueron parte y nos vemos la próxima vez. Nos vemos, gente. Gracias a todos.